Hola, aquí estamos de nuevo con el pastor Filo, estudiando sobre la crianza de nuestros hijos con nuestra serie Porque yo dije. Ahora, el tema de esta semana va a ser tiempo de cambio. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema, pero primero queremos comenzar con una pregunta que les puede servir para abrir el estudio. Y muchas veces, Pastor Filo, seguimos haciendo lo mismo simplemente porque lo hemos visto. No tenemos razón, quizás ni tenemos propósito por qué lo hacemos, pero lo seguimos haciendo. Y muchas veces se ve eso en la crianza de nuestros hijos. Yo hago esto porque mi papá lo hizo. Claro. Pero usted tiene una historia muy interesante que quiere compartir. Tocando referente a eso, pastor, algo muy común que he aprendido durante los años, que lo que escucho, lo pienso. Y lo que pienso, lo hablo. Y lo que hablo, lo actúo. Y se convierte en un hábito. Y eso puede pasar de generación a generación. Pero una de las historias que recuerdo yo, que me han platicado, eso no nos ocurrió a nosotros, pero es algo que para poder relacionar con la historia, ¿cómo podemos fácilmente hacer cosas que vimos sin preguntar por qué? Una historia es de que se reunió la familia en una acción de gracias y esta familia vieron que una tía puso un pedazo de ham, ya ve que empieza grande en un lado y hace como un cono. La tía cortaba la orilla del jamón y lo metía al horno. Entonces, la tía ahí platicando, las primas, sobrinas y todo, le dice, oye, ¿por qué tu mamá hace eso? Dice, no sé. Dice, muy buena pregunta, vamos a hacérsela a mi mamá. Llegan, le preguntan a la mamá, mamá, ¿por qué le cortas el rabo al jamón y lo pones al horno? Y luego dice, muy buena pregunta, dije, vamos a preguntarle a tu abuelita. Que van con la abuelita, Pastor Daniel, y le dicen, mamá, dice su nieta, y yo también le quiero preguntar, ¿por qué cortamos la orilla del botón del jamón para meterlo al horno? Y se suelta riendo la abuelita. Se suelta riendo y dice, ay, hija, dice, déjame te platico la historia. Y dice, yo le cortaba el rabo al jamón, dice, porque el horno que tenía estaba bien pequeño. Entonces, a veces sin darnos cuenta, pastor, podemos ver cosas que hacían nuestros padres y nosotros las hacemos sin preguntar. Y esa es una de las historias que me puedo recordar que a veces hacemos tradicionalmente o culturalmente sin darnos cuenta. Así es, así es. Así que la pregunta para ustedes, para abrir el estudio es, ¿ha pasado un momento así interesante en su vida donde hacía algo, pero no tenía ninguna razón por qué lo hacía? Y buscó la razón y se dio cuenta que era precisamente como la historia del pastor Filo, que era porque era práctico en ese momento, pero hoy en día no tiene que ser igual. Hablen de esto y ahorita regresamos. Pastor Filo, yo sé que muchas veces simplemente tener el deseo de cambiar las cosas no es suficiente. No es suficiente para tener una reacción, un resultado mejor. Así que les quiero hablar de esto antes de seguir esta semana, que como nos entregamos al Señor, era un momento donde ya no confiábamos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en los planes que teníamos, las decisiones que habíamos hecho, y le entregamos todo a Dios, listos para hacer un cambio. Y con esa mentalidad les pido que esta semana piensen de que llegue el día donde se tienen que hacer cambios. Porque hay un dicho, si seguimos haciendo lo mismo, pero esperamos resultados diferentes, eso es una locura. Así que les animo que se preparen, que se evalúen uno al otro como pareja y ayudarse. Yo te ayudo, mi amor, a que hagas estos cambios. Igual, yo te ayudo, esposo, a hacer estos cambios. ¿Cómo lo ve, pastor? Esto nos va a ayudar mucho, pastor, aún como familia. Y va a hacer el trabajo de pastor mucho mejor. Porque pueden aplicar. Ya no va a recibir esas llamadas a medianoche. Esas llamadas a medianoche. Pastor Filo, ore por mí. Tengo problemas con mi esposa. Hable con mi niño. Sí, hable con mi niño. Pero es un buen tema que lo hemos disfrutado mucho y esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Y una de las cosas que quiero recordarle, el manual que han recibido al empezar nuestra serie,
es muy importante. Recuerden anotar, inscribir, póngale fechas, póngale aún la hora que tuvieron una plática, así para poder repasarlo a un tiempo más futuro. Pero queremos también extenderle la oportunidad a cada uno de ustedes que inviten a sus amistades, inviten a sus vecinos y como decimos por ahí, tráigase hasta la suegra. Así es. Pero es algo donde podemos compartir como familia, estamos creciendo, alcanzando y sobre todas las cosas aprendiendo más de las cosas de Dios y cómo Dios nos ha instruido a nosotros como padres y aún aprendemos con nuestros hijos cómo manejar las situaciones interesantes que puedan venir. Sí, Señor. Y yo sé que el tema de esta semana puede ser un poquito pesado, así le queremos dar suficiente tiempo para platicar entre ustedes, discutir las preguntas que le queremos presentar. La primera es esto: ¿qué serían unos obstáculos que los pueden detener, que pueden impedir que usted implemente cambios en su manera de criar a sus hijos? Y con esto, pastor, ¿usted tiene un ejemplo o un pensamiento que quizás usted y Lupita tuvieron un obstáculo que los detenía de hacer unos cambios que querían hacer? ¿Y qué era ese obstáculo? Yo digo que pues hay muchos que podemos reflexionar porque siempre puede haber aún desacuerdos. Sí. A veces siempre, una de las cosas tan simple quizás se pueda relacionar ustedes con nosotros. Ha habido momentos de que dejamos dicho por decir, porque yo dije, estamos en esta serie, por decir a Lupita, dígale a nuestros hijos que hagan esto y me voy a trabajar y cuando regreso no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque quizás no hubo la oportunidad, se ocuparon, pero yo no entendí eso en ese momento. Y Lupita quizás sí lo trató y lo dejó para más después, hasta que yo llegara y llego a la casa y no se hizo. Y le digo, Lupita, porque yo dije. Entonces, Y qué interesante que en ese momento se enfoque en eso usted. Me enfoco No yo. importa qué pasó en su día o qué cena le tiene Lupita, no se ha hecho lo que yo pedí. En vez de llegar a casa y decir, Lupita, ¿cómo le fue su día? ¿Cómo estuvo mis hijos? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Y realmente es un área donde hemos podido aprender y poder manejar las situaciones y tener una calma, una tranquilidad. Llegar a casa primero y decir cómo les fue su día, preguntarle a sus hijos cómo les fue su día. Ya después si se hizo o no se hizo, ya después lo platicamos después de la cena. Sí. Muy importante. So, quizás el obstáculo sería de no tener la comunicación adecuada. Exactamente, pastor. Ok. La segunda pregunta es esta: ¿cuáles son algunas de las cosas buenas que ustedes le han dado a sus hijos? Y no quiero que se sientan, si yo digo mi parte, me voy a presentar orgulloso. Al contrario, todos podemos ayudarnos a nosotros. O sea, la idea que yo tengo le puede ayudar al pastor Filo. Lo que el pastor Filo ha pasado me puede ayudar a mí. Unas cosas buenas que yo pienso que le di a mis hijos para poder mejorar sus días como niños y aún adultos es de saber que el fundamento que yo y Mari utilizamos para crearlos está basado en la Biblia. Y sí, es bueno leer muchos libros, pero al fin del día, ¿qué dice la Biblia? Porque si lo vemos así, el pastor Filo, si lo vemos que Dios nos dice a nosotros, porque yo digo, entonces todavía como que necesita más comunicación. Sí. Entonces, tomar eso en cuenta, de que no simplemente decir porque yo digo es lo suficiente. Un pensamiento, pastor Filo. Retocando lo que acaba de decir, pastor, es importante como hijos de Dios primeramente y aún como padres, reflejando el amor de Dios en nosotros hacia nuestros hijos y buscar la manera más útil y más suave de decir porque yo dije, en vez de, porque nuestra cultura es un poquito fuerte, Sí. casi la palabra esa, porque yo dije, pero literalmente es buscar una base media y poder decir porque yo dije. Pero algo que podemos intentar y lograr es que cada día podemos ser mejores nosotros mismos y buscar lo mejor de nuestro interior para poder expresar el amor de Dios y aún lo que Dios nos dice que hagamos cada día. Muy bien pensamiento, muy buen pensamiento, pastor Filo. Discuten esas preguntas y ahorita regresamos. Queremos recordarles sobre las conversaciones. Las conversaciones que hemos tenido han sido de suma importancia para nosotros y aún ustedes como padres.
Y aún los hijos que traen muy buenas respuestas y nos dejan pensando a veces nuestros hijos en ciertas maneras de la forma que nos respondan, pero hay que tener paciencia y poder crecer y madurar en esa área también nosotros como papás. Pero algo que queremos invitar y aún sugerir que estas conversaciones sigan aún cuando estén desayunando, cuando vayan a la escuela, cuando lleven a sus hijos que van manejando, porque sabemos que nuestros hijos van sentados atrás en el mueble, pero van escuchando, pero a la vez hay que dejarlos preguntar y platicar aún los pensamientos que tengan. A veces no nos va a gustar los pensamientos que tienen, pero hay que tener paciencia y poder manejarlo en esa área. Aún cuando estemos cenando, estemos ya antes de acostar, que vayamos a orar como familia, si lo acostumbramos a hacer, que espero que sí, pastor, que todos oremos, ¿verdad? Antes de acostarnos Señor. a dormir, y poder conversar y platicar, y no se les olvide anotar en su manual. Y pastor, una de las cosas que seguimos haciendo es creciendo, y podemos nosotros llegar a un punto de nuestras vidas de decidir invitar a nuestros familiares. Este tema ha sido de mucha bendición para nosotros, y queremos que ustedes que nos están mirando, que inviten a sus vecinos, inviten sus amistades nuevamente, y esas conversaciones que sigan. Sí. Aún en la mañana, los domingos en la mañana, pastor, queremos escuchar a todos llegando. Oye, ¿cómo te fue en tu grupo? Sí. ¿Qué tema tocaron ustedes? ¿Qué respuestas? Van a ser útil y de grande bendición. Les invitamos. Recuerden, conversaciones, sigan adelante y seguimos en pie la próxima semana.